Voy a regresar con un tema sumamente delicado, muy del día, muy de la semana y muy doloroso para un país. Vamos a escuchar la perspectiva. ¿De qué le estoy hablando de esto cuando regresemos? Mire. Reconocemos que tenemos que seguir avanzando en la agenda de Estado que nos hemos trazado para blindar nuestras instituciones, pero no vamos a permitir que esta situación mediática nos defina como país. El segundo tema de la noche es Panamá. Papeles sobre la mesa. El presidente Varela pide respeto para el país. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclupapeles. Hashtag conclupapeles, numeral conclupapeles. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, conclupapeles es la etiqueta y Soy F del Rincón es la única cuenta en Twitter que tengo, la única, @soyfdelrincón. 3 días después de que se desatara el escándalo, que tiene que ver con supuestos actos ilícitos por parte de jefes de Estado, ex jefes de Estado, personalidades, deportistas, en fin, a través de sociedades anónimas creadas por la firma de abogados Mossack Fonseca, cuyo propietario es el abogado ex asesor presidencial y ex directivo del partido panameñista Ramón Fonseca Mora. Juan Carlos Varela, el presidente de la República de Panamá, se dirigió a la nación, en referencia precisamente a este escándalo que ha puesto al país en el ojo del huracán y que se conoce como los papeles de Panamá o Panama Papers, como le han dicho también. Varela ha pedido respeto al país y anunció que se ha ordenado a la Cancillería de la República la creación de un comité con expertos nacionales e internacionales para que se evalúen las prácticas vigentes para adoptar medidas que contribuyan a la transparencia. Además anunció que se le solicitó a la Cancillería ponerse en contacto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y dialogar con respeto para lograr acuerdos. Esto es parte de lo que dijo el presidente Varela. Escuche usted. Reconocemos que tenemos que seguir avanzando en la agenda de Estado que nos hemos trazado para blindar nuestras instituciones, pero no vamos a permitir que esta situación mediática nos defina como país. Los gobiernos serios y responsables no negociamos la adopción de obligaciones internacionales a través de los medios de comunicación, sino a través de la diplomacia, el diálogo serio, responsable y constructivo. Le he pedido a la canciller Isabel de Saimalo que contacte a países miembros del Foro Global y reitere ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, nuestra disposición a dialogar con respeto para alcanzar acuerdos que contribuyan al desarrollo económico de nuestros países. Panamá quiere dejar muy claro que esta situación a la que se ha mal llamado los papeles de Panamá no es un problema de nuestro país, sino de muchos países del mundo cuyas estructuras legales y financieras son todavía vulnerables a ser utilizadas para fines que no representan el bien común de los ciudadanos. Hoy mismo el secretario general de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que ya mencionaba el presidente Varela, el mexicano José Ángel Gurría, señaló a Panamá como la gran, dijo él, excepción a nivel global en el compromiso a favor de un intercambio de información fiscal. Aseguró que unos 5 o 6 lugares del mundo no se están moviendo en esa dirección y aseguró que Panamá es uno de ellos. Aclaró que las autoridades fiscales en México están investigando a todos los mexicanos que están en la lista. Bueno, eso fue lo que dijo él. Al tiempo que diferentes medios y organizaciones han criticado lo que llaman falta de acción por parte de las autoridades mexicanas. Voy a analizar el tema con Ernesto Pérez Valladares, expresidente de Panamá entre 1994 y 1999, vía Skype desde Ciudad de Panamá. Presidente, buenas noches. Mucha gente, muchos panameños esperándolo. Le dicen y me dicen, esperando a nuestro toro para que saque la cara por Panamá. Y yo le quiero preguntar, ¿así siente usted que está esta noche aquí para sacar la cara por el país?
Mire, yo siempre estoy dispuesto a sacar la cara por mi país, y sobre todo cuando hay una acusación injusta y a todas luces infundada por parte de un buen amigo personal mío, que es Gurría, que no sé por qué ha abandonado el diálogo y la conversación como método que siempre usó cuando era canciller en el gobierno de mi tocayo Ernesto Zedillo. Será que está respondiendo a otros intereses o a otros deseos, pero no me parece que es el método correcto de lograr acercamientos de nuestras posiciones. Eso que me dice usted es muy interesante. Yo estuve revisando hoy las declaraciones de José Ángel Gurría, que ahora es el secretario general de la OCDE, pero tiene usted razón, estuvo en el gobierno del expresidente Zedillo. Ahora, me parece que las palabras, no sé qué me diga usted, presidente, pero me parece que las palabras fueron muy fuertes en torno a Panamá, en la ubicación precisamente de la colaboración, de transparencia financiera, de intercambio automático de información fiscal. ¿Usted cree que esto responde a intereses o tiene algún sustento, José Ángel Gurría, para decir eso? A mí me da la impresión que de lo que te trata es que la organización está tratando de avergonzar a Panamá, de alguna manera arrinconarnos para que aceptemos una imposición que ellos han hecho a otros países, que es el intercambio automático de información. Mire, nosotros intercambiamos información con todos los países con los cuales tenemos un tratado bilateral, incluyendo Francia e incluyendo España. Y en ese tratado bilateral, cualquier información que esos países demanden de nuestro sistema financiero y de nuestro sistema legal está perfectamente a su disposición. Lo que no aceptamos nosotros es que la OCDE trate de imponernos a un país pequeño y débil como Panamá lo que no se atreve a imponerle a sus propios miembros. Porque, por ejemplo, yo entiendo que los Estados Unidos, que es miembro de la OCDE, no acepta el intercambio automático de información tampoco, sino que lo hace sobre la base de requisitos especiales que pueda recibir de cada uno de los miembros. Así que verdaderamente creo que a Gurría se le fue la lengua. Y lo que está tratando de hacer la OCDE de alguna forma es avergonzarnos como país, tratar de achicopalarnos, como decimos en buen panameño, para que accedamos a las pretensiones del grupo de la OCDE. Yo le diría, ¿sabe usted que también en México decimos achicopalar? Entonces, que no se achicopalen, porque una cosa son las declaraciones, presidente, de José Ángel Gurría, y otra cosa son los fundamentos que puedan encontrarse en torno a esto. Y hablando de fundamentos, independientemente de lo que dijo Gurría, yo le quiero preguntar, esta postura de Francia en este caso, de regresar a Panamá a la lista de paraísos fiscales, de nueva cuenta le pregunto, ¿es también una medida de presión? ¿Y cuáles serían los países concretamente? Porque escuchamos a Gurría, pero bueno, pues también podríamos pensar en Alemania, podríamos pensar en Francia, claro, por esta declaración. ¿Qué opina usted de estos frentes? Una cosa es la OCDE y otra cosa es que Francia diga, bueno, vamos a regresar a Panamá entonces a la lista de paraísos fiscales. A mí me parece un absurdo, honestamente, y no tengo otra forma de calificar esa declaración de algún ministro francés. Entiendo que es una posición que fue expresada por el ministro de Finanzas frente al Congreso y que es una posición que de alguna forma apacigua los ánimos políticos que existen en estos momentos en Francia, incluso contra, bueno, sabiendo todo lo que pasó. Pero mire, el hecho de que haya habido esa actuación indebida no es de Panamá, sino puede haber sido de alguna firma de abogados de Panamá, si se quiere calificar como indebida. No puede calificar a todo el país como tal. Eso sería igual que nosotros, los panameños, dijéramos, mire, lo que pasó en Francia con aquellos atentados tan dolorosos que todos sufrimos, que fueron llevados adelante por un grupo de personas identificadas con ISIS, realmente no son los ISIS, son franceses los que lo llevaron adelante. Y en consecuencia, Francia debiera estar también en una lista de peligro de terrorismo. O sea, es absurdo. Las dos posiciones son igualmente absurdas. La declaración es muy fuerte. ¿Sabe qué, presidente? Yo quiero decirle, presidente Pérez Valladares, que comparto su perspectiva, ¿sabe? Comparto la perspectiva de los panameños. Y le voy a decir por qué. Siendo muy objetivo, como periodista lo voy a decir, con toda responsabilidad, la responsabilidad que me obliga el periodismo y que me obliga esta cadena. Pero no son los papeles de Panamá, son los papeles del bufete Mossack Fonseca. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Así es, mi estimado periodista, así es. Son los papeles de un bufete y luego, mire usted,
hablan de sociedades anónimas, pero ¿por qué no dicen con claridad que la inmensa mayoría de esas sociedades anónimas fueron conformadas en jurisdicciones que no son las de Panamá? Y para hablar más claramente, fueron conformadas la inmensa mayoría en lo que se llaman the British Virgin Islands, que es una dominación, es una parte del Imperio Británico, son parte de Inglaterra. Entonces, si hay problemas con que el intermediario, que usualmente son bancos no panameños, sino que son bancos localizados en Europa, en los Estados Unidos o en Hong Kong, hayan comprado esas sociedades anónimas a una empresa de abogados panameños y la hayan revendido a un cliente, ya siendo la empresa de BVI, que es una jurisdicción que no es la panameña, ¿por qué estos señores no se toman el interés de averiguar por qué esos bancos, por qué esas firmas de abogados extranjeras le vendieron a esos clientes usuarios finales esas instituciones que son de esa jurisdicción de ellos? O sea, ¿por qué recae todo el daño de lo que han hecho sobre Panamá? Que, oiga, durante mi administración nosotros fuimos los que introdujimos en este tema, el tema de lo que se llama en inglés Know Your Client. Conozca a su cliente. Es decir, para que de alguna manera haya una responsabilidad concreta, tanto del banco como de los abogados, de conocer a quién están, para quién están haciendo estas instituciones financieras. Y luego eso se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado al punto de que ahora no solamente tiene usted como abogado que conocer las instituciones a las cuales le vende como intermediario, sino que también tiene que conocer a quiénes esos intermediarios se la venden. De manera que el esfuerzo que ha hecho Panamá es mucho mayor que el que hacen esas propias jurisdicciones que nos critican a nosotros. Muy interesante la perspectiva que usted me está planteando en lo que serían los papeles mundiales, ¿no? Diría yo, los papeles mundiales. Si no quieren poner los papeles de Mossack Fonseca, bueno, mundiales, y ahí hay de todas partes del mundo, digo yo, de todos lados. Es decir, la empresa está ubicada en Panamá, pero bien pudo haber estado ubicada en cualquier otra parte del mundo. Y voy a entrar a otro terreno mucho más delicado, presidente, después de la pausa, si me lo permite, que se planteaba el día de hoy y creo que no se profundizó. Es el tema de la legalidad no solamente de todas estas personas mencionadas en la lista, de la legalidad de la obtención de estos papeles, de cómo se obtuvieron estos papeles. Bajo la legislación panameña, si se robaron a través de un hackeo, es algo legal y es algo que, si es ilegal, se debería o podría aceptarse en una corte, porque hasta donde yo entiendo, al menos en este país y en la legislación de aquí, si yo tengo una evidencia que es robada, en una corte no la puedo presentar, porque el que van a investigar va a ser a mí por habérmela robado. Y esta es una perspectiva muy importante en la que ni se trata de defender, pero si se trata de ser legal, también la debemos tomar en cuenta, y yo quiero escucharlo usted con la experiencia. Después de la pausa, expresidente Pérez Valladares, si me lo permite, voy a regresar. El tema es Panamá, papeles sobre la mesa. El presidente Varela pide respeto para el país y el expresidente Valladares, dicen, es el toro que está sacando la cara por el país en este momento. Ya regreso aquí en Conclusiones con eso. Continuamos con Ernesto Pérez Valladares, expresidente de Panamá entre 1994 y 1999. Estamos hablando de estos papeles pertenecientes al bufet Mossack Fonseca, que se encuentra ubicado en Panamá. Yo creo que así queda mucho más clara la explicación. El bufete está en Panamá y son unos papeles que se han hecho de conocimiento público, pero no son los papeles de Panamá. Bueno, en fin, hablando de estos papeles, señor presidente Pérez Valladares, preguntarle, ¿el robo de información confidencial de cualquier empresa es considerada un delito dentro de la legislación panameña? Sí, por supuesto que lo es, claro que sí. Y es un delito internacional en todos lados, creo que es en efecto un delito, sí. Claro, y lo que pasa es que quiero partir de menor a mayor, de particular a general, ¿no? Por lo menos por lo pronto, como esto ocurre con Mossack Fonseca y está en Panamá, entonces sí sería un delito. Es decir, si en Panamá
esta información confidencial robada se hubiese utilizado como evidencia en un juicio, ¿serían aceptados estos documentos obtenidos ilegalmente o no? No, señor, no serían aceptados como documentos válidos en ningún juicio en Panamá. Es más, ese delito tiene pena de cárcel aquí. Y quiero decirle más, hay un expresidente de la República que está siendo enjuiciado, llamado a juicio, casualmente por hacer ese tipo de robo de información no autorizado. Ahora bien, déjeme decirle algo más. Yo entiendo que ahora han cambiado la historia original, que dijeron al principio que había sido hackeado. Ahora dicen que quizás no fue hackeado, que quizás fue alguna ex asociada de esta empresa que estuvo desatisfecha por X o Y razón y les provió, les dio, les facilitó la información a los medios de comunicación. Sea como sea, es información confidencial de una empresa que nunca debió haber sido usada de esa manera, y mucho menos por un grupo de periodistas con el renombre que tiene el grupo de periodistas que la ha hecho. Ese es un punto muy importante porque justo para allá iba. Bien haya sido hackeo, una versión, la otra algún integrante o exintegrante de la firma del bufete Mossack Fonseca, de igual forma bajo la legislación panameña, en ambas teorías sería un delito, ¿cierto? Es cierto, sí, porque esa persona, si hubiese habido ese robo de información, evidentemente no era autorizado y es información confidencial de la firma de abogados. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿El gobierno actual, el gobierno del presidente Varela, puede de alguna forma tomar acciones legales en contra de quien haya sido el ladrón que se robó la información o la persona que decidió otorgarla, ex empleado de Buffet Mossack Fonseca? ¿Puede tomar acciones legales en contra de aquellos que hayan participado de esta información robada también siendo cómplices? Mire, yo entiendo que la agencia del Estado panameño a quien le corresponde hacer la investigación es la Procuraduría General de la Nación. Y hay lo que se llama una investigación de oficio, es decir, cuando se tiene una noticia criminal, noticia criminis que le dicen los abogados, la Procuraduría General de la Nación puede de oficio investigar. Y entiendo que eso es lo que ha anunciado la Procuradora General de la Nación. La señora Porcel ha anunciado que se va a iniciar una investigación para saber la procedencia de la información y de qué manera entonces se procederá en contra de quienes hayan hurtado o hayan hackeado, que viene siendo la misma cosa, la información de esa firma de abogados. Ahora, esto es muy interesante porque pudiera ser un recurso de aquellas personas que aparecen mencionadas y que pudieran ser investigadas, es decir que, bueno, pues que presenten la evidencia y cuando llegue la evidencia van a decir, bueno, esa evidencia fue robada, no debe tener ninguna validez, podría ser un recurso, ¿no? Sí, claro, pero usted sabe que esta acusación y de la forma como se hizo, este ataque tal y como se hizo, verdaderamente tiene el propósito de desprestigiar, el propósito de amedrentar, el propósito de acobardar, para que de alguna manera el Estado panameño entre por el carril de lo que pretenden que entre la OCDE. Verdaderamente las acciones legales se pueden ejercer, sobre todo si se logra de alguna manera establecer que fueron información hackeada o que fue información robada, y esa es una acción que debe seguir la Procuraduría General de la Nación en su momento, y creo que lo están haciendo ya. El problema sigue siendo que el uso de esa información, tal y como se hizo, es un ataque a la República de Panamá, independientemente de quién hayan sido los papeles y de si ha habido o no incumplimiento del deber del abogado. El ataque no es contra la firma de abogados, hasta el nombre le han puesto que de alguna manera quiere desprestigiar a la República, y ese es lo que no podemos permitir. Voy a marcar una pausa para regresar con la parte final de la entrevista con el expresidente Pérez Valladares, porque quiero preguntarle acerca, y me imagino que lo vio porque fue hace tan solo unas horas, las declaraciones que hacía en un mensaje a la Nación el presidente Varela en torno a lo que se iba a hacer, ¿no? Y en esta petición, bueno, habló exactamente de lo que usted me está diciendo, pero además hizo un llamado de ciertas coordinaciones que está pensando se deben de hacer, y aquí es donde yo quiero preguntarle si cree prudente
que se haya mencionado lo que se mencionó en la búsqueda de tener mayor coordinación en términos de transparencia, porque me quedó la duda. ¿Está abriendo una ventanita a aceptar que hay alguna falta de transparencia en Panamá, o cree usted que fue completamente un mensaje coherente y concreto en torno y frente a la situación que se está viviendo por este escándalo de los papeles pertenecientes al bufete Mossack Fonseca que se encuentra en Panamá? Marco una pausa, presidente Pérez Valladares, regreso con usted para esta última parte. Por lo pronto dejo para todos ustedes que nos están viendo a disposición las redes sociales en Facebook, facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Ahí está la página donde dice me gusta o like, donde está el dedo pulgar hacia arriba, se hace clic, se suma, si se suma, nos da mucho gusto. @soy F del Rincón es mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón es la única cuenta que tengo en Twitter, ahí está en pantalla. Numeral Conclupapeles es la etiqueta, hashtag Conclupapeles, sus comentarios con esta etiqueta, @soy F del Rincón. Regreso entonces con la última parte de Panamá, papeles sobre la mesa. Estoy hablando con el expresidente Pérez Valladares y vamos a hablar sobre lo que acaba de declarar el actual presidente Varela, que pide respeto para el país, además de todo. Bien, vamos a continuar con esta última parte. Estoy con el expresidente Ernesto Pérez Valladares, expresidente de Panamá entre 1994 y 1999. Estaba hablándole, expresidente, antes de ir a la pausa, del mensaje del actual presidente Varela hace unas horas, ¿no?, a la Nación, donde hablaba de que se iba a crear, o se va a crear, un comité de expertos para evaluar estructura de servicios financieros. Quiero preguntarle, para algunos la lectura puede ser una reacción de control a algo que estaba descontrolado o que no estaba completamente controlado. ¿Y cree usted prudente que se haga este anuncio en este momento para abrir la especulación a eso, precisamente que, bueno, ahora habrá un comité de expertos para evaluar la estructura de servicios financieros? Es decir, no estaba evaluada, no estaba bien evaluada. ¿Qué piensa usted de eso? No, yo considero que sí estaba bien evaluada. Yo considero que nosotros hemos ido progresando paulatinamente desde conozca a su cliente hasta la última instancia del año pasado, donde no solamente tienes que conocer al cliente, sino que tienes que, el cliente siendo el intermediario usualmente, sino que también el abogado tiene que conocer al destinatario final. Yo creo que la estructura ha ido cambiando poco a poco a medida que el mundo ha ido madurando y las circunstancias del mundo económico y financiero ha ido cambiando. De manera que, bueno, si el presidente quiere decir que va a crear una nueva estructura para evaluar, vamos a llover sobre mojado, porque verdaderamente lo que estamos haciendo es lo correcto. Yo pienso que lo que tenemos que es crear las condiciones para que sigan habiendo los tratados bilaterales con los diferentes países que les interese intercambiar la información. Y ese es el camino correcto. Y explicar, por supuesto, en todos los foros y en todos los lugares y en todos los países que nos den la oportunidad de explicar lo que Panamá está haciendo, y ojalá hicieran otras dominaciones que tienen este mismo problema que nosotros hemos tenido. Oiga, presidente, y una investigación por parte del Estado panameño precisamente en torno al bufete, ¿usted lo cree prudente, lo cree necesario, cree que el Estado panameño debería hacer su propia investigación al bufete Mossack Fonseca? Bueno, yo creo que ya la Procuraduría la inició. A mí me parece que para la tranquilidad y la satisfacción no solamente del gremio de abogados, sino de todos los empresarios y además de la ciudadanía y del pueblo panameño, sí creo que esa investigación se debe hacer. Aunque yo he oído las explicaciones, por lo menos en los medios locales, que han dado algunos de los socios de esa empresa, diciendo que es totalmente falso que ellos tuvieran alguna relación con Putin o con Macri, o quién sabe cuáles de los otros grandes personajes que se han mencionado como dueños o como usuarios de estas compañías de denominación BBI o de denominación Nebraska, o ¿cómo se llama esta? Nevada, o alguna de otras denominaciones o jurisdicciones, que ellos no tienen ningún contacto con ellos. De manera que, aunque creo que se debe hacer una investigación para asegurarnos
de que esa firma de abogados y todas las firmas de abogados están cumpliendo con la legislación panameña que le impone el conocimiento de sus clientes. Y finalmente, otra de las declaraciones del presidente Varela, que desde mi perspectiva, y usted sabe a qué me refiero, que podría abrir la puerta a ciertas especulaciones, fue generar medidas que contribuyan a la transparencia. Pero la transparencia no está establecida ya en Panamá. Es decir, ¿por qué traer el tema de la transparencia cuando se está presumiendo precisamente que la hay? Me parece una contradicción en términos, verdaderamente, si tenemos transparencia, ¿por qué vamos a crear medidas para transparencia? Sí, concuerdo plenamente con usted. Pienso que quizás tenemos que afinar algunas cosas para asegurarnos que nuestra legislación de transparencia sea efectiva. Bueno, ese es un tema que podemos hacer entre nosotros los panameños y no necesitamos que nadie nos lo venga a decir. A mí me parece que es desviar un poco la atención hacer ese tipo de declaraciones. Honestamente, lo que tenemos que expresar con claridad es nuestro repudio a las acusaciones que hizo la OCDE en boca de su secretario, el señor Gurría, mi amigo el señor Gurría. Que espero que tenga la altura y la buenomía de saber que se equivocó y aceptarlo y venir a dialogar como debe ser y como lo hizo cuando era canciller de México. Oiga, ¿y usted, su amigo, no le hablaría por teléfono? No tanto como de hablarnos por teléfono, pero coincidimos en muchísimas reuniones y en muchísimos foros internacionales durante aquellos años. Pero él sigue en mi teléfono. Digo, decía yo. Si me quiere llamar, encantado. Bueno, pues ahí está, digo, más fácil, se arregla más rápido, vía telefónica. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho, presidente Pérez Valladares. Ha sido un placer tenerlo en el programa. Es usted muy amable. Muy amable usted, gracias. Gracias, muy amable. Buenas noches. Bueno, pues ahí está. Esto era el tema de los papeles del bufete Mossack Fonseca, que se encuentra ubicada la firma en Panamá. Sí quedó claro, creo, ¿no? Hago una pausa y regreso. Solo para decirle que si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Yo soy Fernando del Rincón, nos vemos mañana. Muchas gracias.